Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profesorito. ¿Cómo están en esta hermosa y espléndida mañana? Con ganas de dormir y estudiar. Ambas cosas al mismo tiempo. Pero no me puede decir que tengo que quitar la pereza. Ese agua fría en la cara. Vale, profe, entonces este año ya no volvemos más al colegio. Sí, viene a pagar la pensión, viene a hacer Sí, visita, porque se viene a la clase, pero ¿cuánto hace que la Secretaría de Educación dijo que ya en Arauca no hay clases en el 2020 en las aulas? Todo es virtualidad. Esperemos que el otro año no haya ni... No, el otro Mis año... disculpe, yo Oren, sí me quiero graduar bien. oren, hagan ayuno, hagan cadenas de oración, vigilias, Esto no hay que tener falta de esperanza, decir nos vamos a graduar y ya, porque solo hay que aceptarlo. según parece aquí solo empezamos a tener los primeros casos, y eso quiere decir que dentro de 5 meses todavía tendremos como están en Bogotá. Y haga silencio. Y si sumamos a ello que el próximo 1 de septiembre pues empieza el confinamiento, la cosa es más difícil. Bien, voy a invitarles para que oremos. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tus cuidados. Sabemos, Señor, la situación que nos rodea a raíz de las dificultades que se han venido presentando por la pandemia. Oramos, Señor, para que tú puedas intervenir, tú puedas sanar, puedas dar entendimiento a quienes trabajan en la elaboración de protocolos, de medicamentos, de tratamientos, de vacunas, para que se hallen salidas que ayuden a solucionar estas grandes dificultades que el mundo está viviendo. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces hoy continuamos con las exposiciones, porque es lo que tenemos, que ustedes estaban realizando en la última clase. Sin embargo, vale aclararles que hay un tema de más que está propuesto y que ya les hemos puesto pues el contenido para abordar esa temática, que es la participación ciudadana. Ahí está la presentación de PowerPoint. Por favor, revísenla porque tanto en el instruimos que realizarán el lunes como en el examen les pondremos alguna pregunta de esa parte también. Y este que es el taller que estaban haciendo con los documentales que les dejamos allí, y esta parte que es en la que estamos. Aunque aquí algunos de ustedes hacen referencia, a la medida que van exponiendo, a las llamadas revoluciones latinoamericanas. Por ejemplo, cuando expusieron a Fidel y a el otro personaje, dictador en Cuba, pues nos hablaron de la revolución cubana. Y lo mismo ocurrirá entonces con las otras dictaduras. Nos van a tocar algunos aspectos de las revoluciones. Entonces vayamos para ver quiénes faltan. Entonces tengo que han expuesto 3, de acuerdo con esto, que fue Gaby, Jennifer y Brenda. Entonces, ¿quién de los que está conectados? Según vi, está conectado Giancarlos, podría ser el que empiece. Podría ser Arias, Valerie, que son los 3 que están en línea en este momento. Además de los que ya expusieron. Entonces, Yo no me acuerdo.
Yo sé que me tocó un lugar y que más que le llamé Juan María Portavelli. A ver, sí. No, pero por lo otro yo mientras tanto. Valerie, Me arriesgo yo, a ver. bueno, Yo después de Vale. listo. Listo, puede comenzar y usted misma puede ir bajando la presentación. Esta pantalla compartida. Le queda más fácil hacerlo con las flechitas hacia abajo en el Ok. teclado. Manuel Antonio Noguera, presentado por Valeria Camila Ramírez Oliveros del grado 10º de COAP. ¿Sí se está bajando? Sí. Ok. Bueno, ¿quién era Manuel Antonio Noguera? Manuel Antonio Noguera Moreno nació en Ciudad de Panamá el 11 de febrero de 1934 y muere allí el 29 de mayo del 2017. Fue un militar y político y fue dictador militar entre 1983 y 1989. Allí dejó de serlo porque fue apartado del poder por los Estados Unidos durante la invasión a Panamá. Bueno, como ya mencioné, nació en Ciudad de Panamá en 1934 y recibe formación militar en Perú y se gradúa como subteniente del arma de ingeniería e ingresa a la Guardia Nacional al cumplir 22 años. Que luego él transforma para alcanzar el generalato o en las fuerzas de defensa de Panamá. O sea, él transforma la Guardia Nacional por las fuerzas de defensa de Panamá. Bueno, el 15 de diciembre de 1969, Manuel Antonio Noguera, entonces jefe policial en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, recibe una llamada del jefe de inteligencia militar, Armando Araúz. En esta llamada se le informa que Omar Torrijos, al mando de la Guardia Nacional, había sido derrocado por los coroneles Amado Sanjurnense Franco y Ramiro Silvera. Noguera tenía que tomar una decisión: o se sumaba a la revuelta o proclamaba su lealtad a Torrijos, quien lo había reclutado en la Guardia Nacional 7 años antes. Le pide tiempo a Araúz y acto seguido se comunica con Torrijos, que estaba en México para un evento, creo. Estaba en México con Rubén Darío Paredes, Demetrio Jimmy Lacas y Armando Contreras para presentar. Bueno, ahí dije que era un evento. Le puso al tanto de lo sucedido y le dijo que regresara a Panamá cuanto antes y pues utilizando la pista de aterrizaje que había en donde él era ¿qué? Jefe policial. Sí. Noriega fue a esperarlo con toda su tropa y así se frustró el derrocamiento de este señor, de Omar Torrijos. Entonces, desde entonces, eso fue un 16 de diciembre, el 16 de diciembre fue proclamado como el Día de la Libertad. Un mes después de esto, Noriega fue ascendido a capitán y en agosto de 1970 llegó a teniente coronel y obtuvo el mando del G2, el aparato de inteligencia militar e instrumento de tortura para los opositores del régimen. Y pues como nota, pues uno de los primeros excesos de esta entidad fue la desaparición de un sacerdote colombiano llamado Héctor Gallegos en el 71.
Bueno, estos son los hitos más importantes en la vida de este señor. El 31 de julio de 1981, Torrijos, a quien él proclamó lealtad, muere en un accidente de avioneta en Cerro Marta, en la provincia de Coclé. Este hecho nunca fue aclarado. El 12 de agosto del 83, Noriega asciende comandante de la Guardia Nacional, después de que Rubén Darío Paredes anunciara su retiro. El 6 de mayo del 84 se realizan elecciones generales. El economista Nicolás Ardito Barleta, candidato del PRD, brazo político de los militares, gana por el estrecho margen al civil opositor Arnulfo Arias Madrid. El 13 de septiembre del 85 aparece el cuerpo decapitado del médico Hugo Espadafora Franco en territorio fronterizo con Costa Rica. El 6 de junio del 87, Roberto Díaz Herrera, segundo al mando de las fuerzas de defensa, acusa públicamente a Noriega del crimen de Espadafora y confiesa el fraude en las elecciones del 84. El 10 de mayo del 89, el Tribunal Electoral declaró la nulidad de las elecciones celebradas 3 días antes, en las que el opositor Guillermo Endara resultó vencedor. Y el 3 de octubre del 89, un grupo de militares encabezados por Moisés Giroldi intentó derrocar a Noriega. Noriega en ese momento ya era dictador. Los rebeldes son sometidos y ejecutados. El sangriento episodio es conocido como la masacre de Albrook. El 16 de diciembre del 89, todo esto pasa en un solo año. En el aniversario del Día de la Lealtad, Noriega es proclamado jefe de Estado por la Asamblea Nacional de Corregimientos. El nuevo jefe, o sea, él declara la guerra a los Estados Unidos. El 20 de diciembre del 89 se realiza una intervención militar de Estados Unidos a Panamá. Noriega es derrocado y Endara es juramentado como presidente de Panamá en una base militar en las áreas canaleras. Luego, el 24 de diciembre del 89, Noriega se refugia en la Nunciatura Apostólica. Años después, en el 16 de septiembre del 92, Noriega es condenado a 40 años de prisión en Miami. Su sentencia fue posteriormente reducida a 30 años por su buen comportamiento y otros beneficios propios del sistema estadounidense. Terminó cumpliendo solo 17 años de prisión, que concluyeron en septiembre del 2007. El 20 de diciembre del 95, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirma la sentencia de 20 años de prisión por el homicidio de Espadafora. Francisco Eliezer González Bonilla y Julio César Miranda Caballero, lo que está entre paréntesis, son sus alias, son condenados como autores materiales. Noriega por instigador del delito cometido. Luego, el 9 de octubre del 97, la Sala Penal de la CSJ, que es la Corte Suprema de Justicia de Panamá, confirmó la sentencia de 20 años contra Noriega por asociación ilícita para delinquir y privación de la libertad de 9 militares que participaron en el golpe fallido el 3 de octubre del 89. Previamente había sido condenado a otros 20 años por el homicidio del mayor Moisés Giroldi. Ya mucho tiempo después, el 26 de abril del 2010, Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos, aprobó la extradición de Noriega a Francia, donde le esperaba una condena de 7 años de prisión por lavar dinero producto del narcotráfico. El 11 de diciembre del 2011, Noriega es repatriado de Francia a Panamá. Inmediatamente recurrió en la cárcel El Renacer para que cumpliera las condenas por los homicidios de Espadafora y Giroldi por la masacre de Albrook. El 28 de enero del 2007, una juez concede prisión domiciliaria provisional a Noriega para que se someta a una cirugía para retirarle un tumor benigno cerebral. El 7 de marzo, finalmente, de 2017, en el Hospital Santo Tomás, Noriega sometió a una cirugía para retomar un tumor benigno cerebral que termina en su muerte. Bueno, el 29 de mayo, Noriega muere a los 38 años de edad por complicaciones de la cirugía cerebral. ¿A los cuántos? A los 83. Uy, pero murió de viejo. Sí. Lo mató al mismo país. Y tenía Pero vivió harto. una condena por cumplir de más de 40 años. Sí. Tenía órdenes de arresto en el cementerio. Por eso y le bajaron. Y a los otros que no hacen nada, y si no les bajan nada, de años.
Y pues listo, gracias por su atención. Preguntas al profesor. Muy Bien, gracias, Camila. Ahora esto. Profe, yo tengo una pequeña duda. Es que yo creo que el día que yo falté a clase, creo que me tocaba mi exposición y yo la tengo preparada. Sí, van en el orden que ya las han pedido. Sigue Arias. Luego está Giancarlos y después entonces seguiría usted. Ah, vale, muchas gracias, profe. bueno. Dictadura en América Latina del siglo XX de Augusto Pinochet, Chile, presentado por Emilia Arias, del grado 10º, materias sociales. Listo, puede ir bajándola con el teclado, las flechitas. Es que yo estoy acá en el teléfono. Ah, entonces desplace la pantalla. No, hágalo usted, profesor. Ok. Biografía de Augusto Pinochet. Nació el 25 de noviembre de 1915 en Valparaíso, Chile. La esposa es María Lucía Irián Rodríguez. Los hijos son Inés Lucía, Jacqueline, María Verónica, Augusto Osvaldo y Marco Antonio, y falleció el 10 de diciembre de 2006 en Santiago de Chile, bandera de Chile. Augusto Pinochet Ugarte fue un dictador chileno que durante 17 años gobernó Chile tras derrocar con la audiencia de las Fuerzas Armadas al presidente electo y legítimo, el socialista Salvador Allende. ¿Qué sucedió con Salvador Guillermo Allende Goshin por las Fuerzas Armadas? En septiembre de 1973, la Fuerza Armada de Chile organizaron un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende, quien eligió acabar con su vida cuando el grupo de militares promovieron la invasión del Palacio de la Moneda. Encabezada por Pinochet, estableció como una estricta dictadura en Chile. Su gobierno ha sido uno de los más violentos. Casi a los 60.000 personas fueron asesinados. Asesinó Pinochet a 60.000 personas y las desapareció, y alrededor de 2.000 huyeron del país. En 1988, a través de una reformador, se le negó, y la revolución del mandato lo mató y murió en el 2006, antes de que pudiera responder a la justicia por los crímenes cometidos. Salvador Allende fue un médico, cirujano y político socialista chileno. Presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970, Allende participó en la política desde sus estudios, efectivamente diputado, ministro de la
insalubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y senador desde 1945 hasta 1970, ejerciendo la presidencia en la Cámara Alta del Congreso entre 1966 y 1969. Los padres de Pinochet de Salvador Allende fueron Salvador Allende Castro y Laura Gosén Uribe, como se llama la imagen. La esposa de Salvador, Hortensia Busi Soto, los hijos Carmen Paz, Beatriz y María Isabel. Nacimiento de Salvador Allende. Nació el 26 de junio de 1908 en Santiago de Chile. Falleció el 11 de septiembre de 1973 a sus 65 años en Santiago de Chile. ¿Cuál fue el crimen de Augusto Pinochet? El crimen de Augusto Pinochet fue la violencia a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile. Son aquellos crímenes que contra la que tuvieron, que Pinochet no tuvo como que dolor y como que venga. Entonces, que tuvieron lugar durante la dictadura cívico-militar liderada por el general Augusto Pinochet. La causa se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Pinochet era todo lo contrario al comunismo, pero también era todo lo contrario a la dignidad humana. Los 8 hechos más atroces de la dictadura de Pinochet. 1. Asesinato del canciller en Estados Unidos. Tras el golpe de Estado de Pinochet perpetró en 1973 contra el gobierno del entonces presidente Salvador Allende. Su siguiente objetivo era acabar con el resto de los miembros de dicha administración, en especial a aquellos que se oponían a él y manifestaban sus desacuerdos a escala internacional. 2. Operación Con. En 1975 se empezó a gestar un plan internacional de colaboración entre las dictaduras militares, entre Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, con la colaboración de Estados Unidos, para acabar con los corrimientos políticos de izquierda que estaban surgiendo en la región iberoamericana. Aquella operación en la que Pinochet actuó como uno de los máximos dirigentes dejó un terrible saldo de 50.000 muertos y 30.000 desaparecidos y más de 400 personas presos. 3. Campo de concentración. Al contrario de lo que se tiende a creer, Adolf Hitler no fue el único dictador que utilizó los campos de concentración con armas represivas contra aquellos que no compartían su ideología. También fue Pinochet, creó algunos campos de reclusión y en ellos encarceló a todos los que se consideraban su oponentes. Allí las atrocidades que se cometieron rebasaban los límites de toda imaginación. El actual Estado Nacional de Santiago de Chile fue una dictadura de concentración y tortura de prisioneros más emblemático. 4. Armas químicas. El caudillo chileno no tenía bastante con las armas de fuego y los explosivos, así que experimentaron con otro tipo de sustancias químicas para lograr los resultados mortíferos que deseaban aquellas personas. Utilizaban diferentes composiciones químicas que
ponían fin a la vida de sus objetivos en pocos segundos. El químico por exclusivo del gobierno era Eugenio Barley, quien tras huir en 1991 a Uruguay fue asesinado 4 años después por miembros del propio régimen chileno bajo las órdenes de Pinochet. Colonia 5, Colonia Dignidad. El chileno se inspiró en los nazis para la construcción de sus campos de concentración y además colaboró con ellos para construir como una serie de enclaves de torturas donde se castigaba a cualquiera que se mostrase contrario a alguna de sus dos dictaduras. En 1961, al margen del gobierno de Salvador Allende, se construyó en el sur de Chile el enclave conocido como Colonia Dignidad, en donde el ex enfermero nazi del ejército alemán, Paul Sachev, martirizó a cientos de ciudadanos antes y durante el régimen del dictador. Sospechosas desapariciones. Creo que las es. Sí, sospechosas desapariciones. La mayoría de la historia que han estudiado el caso de Pinochet aseguran que durante el régimen más de 40 personas desaparecieron víctimas del régimen. Esta tremenda representación de Pinochet que ordenó que parecía estar presente en cada rincón del país. Obligó a más de 30.000 personas a exiliarse. Creación de la DINA. La Dirección de Inteligencia Nacional DINA fue el cuerpo de policía secreta que estuvo vigente durante 4 de los 17 años de la dictadura de Pinochet, desde 1973 hasta 1926. Su misión era atemorizar a la población y acabar con todo aquel que se consideraba oportuno. Los asesinatos, secuestros, abusos y las torturas formaban parte de sus labores diarias. Se cree que el mismo miembro más sangriento de la DINA fue Ingrid Holderock, especialista en adiestrar perros para que estos posteriormente violasen a sus prisioneros. La última 8. Aberraciones contra los estudiantes. El 2 de julio de 1986 se organizó en Chile una jornada de paro nacional para protestar contra la situación política social que se viene en aquel país. Entre todos los actos represivos que el ejército perpetró aquel día, han pasado a la historia los cometidos contra el fotógrafo Rodrigo Rojas y la estudiante universitaria Carmen Gloria Quintana, quienes fueron rociados con gasolina y posteriormente fueron quemados por el simple hecho de apoyar una protesta socialista que estaba teniendo lugar. ¿Qué sucedió en Chile durante la dictadura de Augusto? Este periodo se inició con el golpe de Estado. Bueno, eso ya está ya. ¿Cuándo fue el retiro de Augusto Pinochet? El plebiscito de 1988 y 1989, Augusto Pinochet traspasando el mando presidencial a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. ¿Cómo murió Augusto Pinochet? ¿Puede bajar? ¿Cómo murió Augusto Pinochet? Augusto Pinochet, expresidente de Chile, causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Fecha de muerte el 10 de diciembre de 2006. Lugar de muerte en
Gracias. Listo. Ok, gracias. Tengo un problemita aquí con la pantalla. Bien, quedan 9 minutos, bueno, 8. Vamos a desconectarnos y nos vamos a conectar para que el siguiente no quede mucho en la exposición. ¿Listo? Por favor, Pero el ingresa. profe está silenciado. Ahí. Hola, hola. Y vamos a desconectarnos y vamos a reconectarnos para que el que sigue en la exposición no quede mucho. Yo tengo 2 hojas ahí. Es mucho de Giancarlo. Ya, Carlos, continúa. Puede iniciar cuando quiera. Eso se pudo. Buenos días. Les vamos a hablar sobre la dictadura de Juan María Bordaberry. Dícese que nació el 17 de junio de 1928 en Montevideo, en Uruguay, y falleció el 17 de julio de 2011 en Montevideo, Uruguay. Esto dice que Juan María Bordaberry fue un político uruguayo que ejerció como presidente constitucional entre 1972 y 1973, y pues como dictador fue entre 1973 y 1976. Los crímenes que se le atribuyen son el asesinato y crimen contra la humanidad. Ahora un poquito, profe. A ver. El golpe de estado de Juan María Bordaberry fue el 27 de junio de 1973. Dice que disolvió el Parlamento al que sustituyó por un Consejo de Estado designado por el Poder Ejecutivo, las organizaciones sociales, los partidos políticos, y suprimió las libertades civiles. Los militares comenzaron entonces a ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno en lo que se denominó el proceso cívico militar. O sea, bueno, ahí ya era como que los militares pasan a ser los policías, ¿no? O como políticos. Depende de cómo se haya dado la situación. Podría ser en ambos casos. En 1975 propuso a los militares imponer un nuevo sistema constitucional de inspiración fascista y franquista, eliminando definitivamente a todos los partidos políticos para entonces ilegalizados y suprimiendo las instituciones liberales. En 1976, Bordaberry presentó 2 nuevos memorandos políticos institucionales a la Junta de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Esta consideró que la propuesta de eliminar los partidos políticos era muy arriesgada, por lo que el 12 de junio decidió destituir a Bordaberry y designar a Alberto de Micheli para reemplazarlo, quien entonces ocupaba la presidencia del Consejo de Estado. Bueno, lo sacaron porque pues propuso esa idea y las Fuerzas Armadas, entonces lo sacaron y lo cambiaron. Era básicamente acabar con la democracia. El 16 de junio las Fuerzas Armadas dieron a conocer sus discrepancias con Bordaberry mediante un comunicado. Primero, en que el presidente de la República no acepta el futuro funcionamiento de los partidos políticos tradicionales, entiende que esto no tiene cabida en el Uruguay del futuro, pero propone en sustitución la vigencia de ellos, la promoción y desarrollo de corrientes de opinión que en definitiva vendrían a ocupar el vacío dejado por aquellos. En cambio, las Fuerzas Armadas no quieren compartir el compromiso, la responsabilidad histórica de suprimir los partidos políticos tradicionales. Bueno,
ahí está diciendo que quería quitar eso, pero que las Fuerzas Armadas pues, no querían compartir la idea con él. Segundo, el presidente de la República no acepta el pronunciamiento popular a través del voto, porque considera que esta práctica en las democracias actuales es algo superado. Ha argumentado que el voto solamente se debe requerir a los ciudadanos a través del referéndum o plebiscito, sobre puntos o temas específicos que el Poder Ejecutivo considere conveniente. Quería quitar el voto del país. En contraposición a esto, la FFA, las Fuerzas Armadas, sostienen que la soberanía está radicada en la nación y que, entre otras cosas, una forma auténtica de expresión de esta soberanía es el voto popular. A ver, crímenes durante la dictadura de Juan María Bordaberry. En el periodo de la dictadura cívico-militar uruguaya, entre 1973 y 1985, hubieron desaparecidos, hubieron asesinatos, torturas, y exiliaron y encarcelaron a muchos uruguayos y extranjeros que residían en Uruguay en aquel periodo. Ahí hubo entre asesinatos a sindicalistas como Gerardo Gatti en un centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, el 9 de junio de 1976. En el mismo año, de 1976, fueron asesinados otros legisladores. Y, profe, leo los nombres de los legisladores. Bueno, legisladores, y también dice que en el año 1975 fueron asesinados también otras personas y sus restos fueron encontrados hasta el 2005. Durante las excavaciones llevadas en el transcurso del año de 2005, fueron también desaparecidos 23 ciudadanos de Uruguay. Voy a poner todo. Y también se dice que sufrieron algunos menores de edad también desapariciones. Y lo último también se dice que personas del Oriente, que fueron 160 personas del Oriente que desaparecieron de nacionalidad oriental, y se dice que aunque solo fueron de todos 35 fueron desaparecidos en Uruguay y los 125 restantes fueron desaparecidos en Argentina. Muchas gracias. La causa del fallecimiento de este dictador malo fue esto de cardiorrespiración en su casa en 2011. Murió asfixiado por la traga que tenía de ser malo. Muchas gracias. Bueno, recordarle que preferiblemente para una exposición preparamos una diapositiva. Yo la clase pasada lo iba a anular para acordarme para que me apareciera ahí en el cosito de tarea, no lo anoté. Y a mí me olvidó. Seguimos con Lozada. Señor. Bueno, muy buenos días. Su compañero José Manuel Lozada Carrillo les voy a exponer sobre las dictaduras que marcaron América Latina. Entre ellas un dictador en especial como era Fujimori. Primero que todo vamos a hacer una corta biografía de lo que fue la vida de este dictador. Fujimori, él nació en Perú, en Lima, pero fue criado con una familia de situación económica, siendo hijo, lleva un linaje de la familia Fujimori, en la cual era nacida en Japón, pero en los países asiáticos, pero por cosas del destino pasaron a Perú y fue él nacido en Perú.
pero es de linaje asiático. Para resumirles, él fue a la Universidad Nacional Agraria para ser profesor y posteriormente llegó a ser decano de la Facultad de Ciencias de la misma. En 1984 fue elegido rector, cargo que ocupó hasta 1989, y en 1987 se asumió que fue como presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Y así fue como fue incrementando su nivel, podría decirse filosófico y de conocimiento, para llegar a ser un político bastante reconocido. ¿Quién era este personaje y a qué se dedicaba? Bueno, es un político, ingeniero agrónomo peruano-japonés, presidente de la República desde el 28 de julio de 1990 hasta su destitución del cargo el 21 de noviembre de 2000, siendo en torno a su figura surgiría el movimiento político denominado Fujimorismo, pero se dice Fujimorismo. Bueno, la cuestión es que él quedó con ambas nacionalidades, entonces por tanto podría decirse que podía ser alguien políticamente reconocido en cualquiera de los dos países. Bueno, continuamos. En 1990 fue elegido democráticamente presidente de la República de Perú. Sin embargo, luego propició el autogolpe de Estado de 1992, caracterizado por la toma ilegal de instituciones públicas, pasando a ser un mandatario autoritario el resto de sus gobiernos. O sea, empezó con una forma de mandato totalmente distinta a la que iba a cambiar él mismo. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de él y sus fieles generales, los cuales siempre estaban con él y los seguían. ¿Cómo lastimosamente finalizó su mandato? A fines del año 2000, tras diversos escándalos de corrupción de funcionarios ligados a su gestión, viajó desde Perú hasta Brunei para asistir a la cumbre anual de la APEC. Desde ahí viajó a Japón, país desde donde pretendió a los pocos días dimitir a su cargo de presidente utilizando un aparato de fax. Sin embargo, esta renuncia no fue aceptada y fue destituido por incapacidad moral por el Congreso el 21 de noviembre del mismo año. Gracias a su noble nacionalidad evadió las acusaciones judiciales que pesaban en su contra hasta 2005. Fujimori mantuvo un exilio autoimpuesto en Japón hasta su arresto penales en Perú en septiembre del 2007. Bueno, tuvo bastantes cargos que se le acusaban, como por ejemplo corrupción, ¿sí? Aparte de ese golpe que había hecho, había cambiado una política totalmente de una nación como era Perú, y pues también se le acusaba de muchas cosas, que de torturas y podría decirse que robaba parte de los impuestos, corrupción, mató a muchas personas, sepultando donde nadie se enterara, pero pues sabemos que la maldad sale a la luz y pues se conoció de todo esto que había hecho. Ahí vemos algunas de las fotos cuando fue la finalización del mandato Fujimori, y entonces pues se dice que los peruanos celebraron, pero pues no sé qué celebraron porque ya el mal estaba hecho. ¿De qué se le acusaba? Fue condenado por diversos delitos por el sistema judicial peruano. Inicialmente, Fujimori fue hallado culpable por allanamiento ilegal de morada de la vivienda de Trinidad Becerra. Trinidad Becerra era la esposa de uno de sus, podría decirse que conllegados o generales, podría decirse que después de él iba a asumir el mandato. Para resumirles todo eso que hay ahí, fue un delito grave porque la persona que lo accedió a su mandato fue esta persona que fue el esposo de esta muchacha a la que él podría decirse que invadió su propiedad privada, territorio personal.
Inicialmente Fujimori fue hallado culpable por allanamiento ilegal de morada de la vivienda Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, y condenado a 6 años de privación de libertad. Luego, el 7 de abril del 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. O sea, aparte de ser un asesino, era torturador. Tras ser hallado culpable intelectual de las matanzas de Barrios Altos en 1991 y la Cantuta en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el Grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y un periodista. Fujimori apeló la sentencia, pero esta fue ratificada en enero del 2010. Finalmente, el 20 de julio del 2009, Fujimori fue condenado a otros 7 años y medio de cárcel al ser hallado culpable del peculado doloso, apreciación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. O sea, aparte de que era un asesino, era torturador, era corrupto, bueno, podría decirse que ese man estaba más, ya tenía 6 órdenes de arresto en el infierno. Bueno, ahí vemos algunas de las cosas de las que les acusaban, y ya estando él fuera de su mandato, cómo lo llevaron ante un juicio y pues le empezaron a mostrar todos sus errores embarraditas allá en el juicio. Y entonces pues ahí lo vemos, y ahí vemos las personas, los peruanos haciendo sus huelgas y sus formas de decirle al Estado que arrestaran a este hombre que había tenido tanto que ver con un día de una nación, un país entero. Bueno, ¿cuáles sucesos marcaron su mandato? Fujimori ha sido el líder de 6 agrupaciones políticas distintas: el movimiento Cambio 90, el Partido Nueva Mayoría, el movimiento Vamos Vecino, la Alianza Perú 2000, el Partido Sí Cumple y la Alianza por el Futuro. Además, buscó sin éxito una curul en el Senado japonés por el partido Kokomin Shinto. En el 2011 aún contaba con la simpatía de un sector de la población de Perú, y en las elecciones del 2011, Fuerza 2011, la coalición que agrupa a los partidos fujimoristas obtuvo la segunda mayoría en 37 escaños en el Parlamento unicameral. En las elecciones generales de 2016, la agrupación fujimorista bajó el nombre de Fuerza Popular, liderada por su hija Keiko Fujimori. Obtuvo 73 escaños en el Parlamento unicameral de 130, o sea, un 56% que le aseguran mayoría absoluta. O sea, quien siguió su mandato no siguió su mandato, sino que simplemente también fue una directora política. Pues esperemos a que hasta el momento no se le ha visto corrupción, pero esperemos que no haya salido con las maldades de su padre, ¿no? Pues, gracias por su atención y espero que les haya gustado. Y gracias por su tiempo. Muy bien, estaría Juan David y Marley. ¿Quién de los dos? Juan David, profe. Juan David no está. Le toca a Marley. Profe, Juan David me dice que tiene internet malo y que más tarde él graba la exposición y se la manda. Bueno, listo. Gracias. Cuidado. Bueno, Franco
Y un poquito más fuerte. Francois Duvalier. Ok, así está mejor. Francois Duvalier, conocido con el sobrenombre de Papa Doc. Puerto Príncipe, Haití. Él nació el 14 de abril de 1907 y murió el 21 de abril de 1971. Fue un médico y político haitiano, presidente constitucional del país a partir de 1957 y posteriormente, desde 1964 hasta la muerte en 1971. Fue un dictador de Haití en calidad de presidente vitalicio. Fue sucedido por su hijo Jean-Claude Duvalier. A ver, su biografía. Duvalier nació en Puerto Príncipe, en la capital de Haití, en el seno de una familia humilde y agricultores organizados en la isla de Martinica. A pesar de ello, consiguió empezar sus estudios de medicina. Debido a sus labores médicas en una lucha contra la tifus, el paludismo y otras enfermedades tropicales con la gente desfavorecida, alcanzó una gran consideración y notoriedad en el país. Colaboró con la Laminar Denis en la revista Le Collège des Cris. En 1939 se casa con Synonyme Audry. En 1946 llega a ser director general del Servicio Sanitario Nacional. En 1949 pasó a ser el ministro de Sanidad y de Trabajo. Tras posponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Paul Henri Malaire, se le ve obligado a esconderse a pesar de la clandestinidad hasta que se proclama una amnistía. ¿Puedes hacer un poquito? Primera victoria electoral. En 1956 las circunstancias cambian. Se promulga una nueva constitución y Francois Duvalier, apoyado por los sectores del mundo campestre, triunfa en las elecciones, convirtiéndose en el presidente de Haití para un periodo de 6 años. Llevó a cabo una campaña electoral de tipo populista, precocinando una entre estrategias de afirmación en la negritud, en la apelada de la mayoría afro-haitiana, y se ponía a la élite musulmana que estaba en el peor. Duvalier renovó la tradición del vudú y posteriormente el uso para concentrar su poder, afirmando que él mismo era Oba, es decir, el sacerdote vudú. Duvalier omitió el modo deliberado de la imagen de varón Samuel, deidad en la muerte de los cementerios en el Paseo Vudú. En un intento de resultar aún más convincente, usaba frente a gafas de sol y hablaba con un fuerte tono nasal. Acuerdos con Rafael Trujillo. El 22 de diciembre de 1958, entre las localidades Minami y Malpas, Duvalier y su homólogo en la vecina República Dominicana, Rafael Trujillo, firmaron un acuerdo de mutua protección. El acuerdo establecía, entre otras cosas, que ninguno de los dos gobiernos permitiría en sus respectivos territorios
actividades subversivas en su contra, ni en los exiliados públicos realizaran propaganda sistemática dando el empleo de la violencia en contra de los estados. Conflicto con la República Dominicana. El 19 de abril de 1963 se descubre en Haití que conjura militar contra Francois Duvalier, encabezada por el teniente Francois Benoit. En el acto fallido fue asesinado el sargento Paulin Monstrous, chofer de los hijos de Duvalier, el cabo Murillet Milvillen, el sargento Luc Azor y un miembro de voluntario de la Seguridad Nacional, Richard Paul. Sus hijos resultaron ilesos, pero Duvalier reaccionó violentamente. La política haitiana fue buscada de frentes de los principalmente sospechosos del atentado, los Maco. Entraron a su resistencia y al encontrar a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit, un anciano, juez, su madre, un visitante y a las 3 empleadas domésticas. Finalizamiento del juego. Duvalier trabajó para conquistar su posición política tras sobrevivir a un atentado contra Suecia en 1958, depuró del ejército para deshacerse de elementos que le podían ser hostiles. Su mandato pasó a ser mucho más brutal y represivo. En 1956, inspirado por los camisas negras del fascismo italiano, creó una milicia que se conoció como Voluntarios de la Seguridad Nacional. Para proteger su poder fuera de un pueblo príncipe, los miembros de la BSN pasaron a ser conocidos posteriormente como los Tom Macaulay y se convirtieron en las tropas del coche de gobierno, dado que milicias no recibían remuneraciones alguna. Ellos mismos inventaron sus propios medios de financiamiento a través del crimen y la extorsión para proteger su propiedad integridad. Duvalier utilizaba la Guardia Presidencial haitiana. Proclamación como presidente vitalicio. Las presiones internacionales contra Francois Duvalier se hicieron más fuertes durante la presidencia de John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, debido a la evidente apropiación de las ayudas internacionales recibidas por Haití. Esta ayuda se suspendió oficialmente en 1962, pero tras la muerte del presidente Kennedy, que Duvalier accesaba la administración en el mismo ámbito, la tensión se aflojó bastante. La administración estadounidense opinó que era necesario la presencia de un gobierno claramente anticomunista, como era en el de Haití, para contrarrestar la creciente influencia de Cuba en los países y colonias del Caribe. A mediados de la década de 1960,
estaba bastante claro que Duvalier no tenía ninguna intención de dejar el poder. Modificó personalmente la Constitución y en 1961 volvió a restaurar eligiéndose las elecciones de 6 años más. Leo la primera, ¿no? Bueno. En esa época se inició también el culto a la personalidad alrededor de la misma imagen de Duvalier como ya había sucedido con algunos de sus predecesores. Se sospechaba que Duvalier trató de restaurar el imperio de Haití y restablecer la monarquía. También se creyó un impuesto obligatorio específico para finalizar la constitución de Duvalier. Una ciudad diseñada por capricho único del dictador. El dinero de ese impuesto solo iba destinado a la construcción de dicha ciudad, yendo a parar en su mayor parte en las cuentas corrientes de Duvalier. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, profesor. Bueno, Marlene, hay que despegarnos un poco más de la lectura. Esta observación en general para los 3 últimos expositores y leer. Hay una cantidad de errores a la hora de leer muchas palabras, así que les recomiendo practicar la lectura. Y en el caso de Marley, en la escritura de los nombres se está usando inadecuados. Allí entonces recuerde que los nombres inician con mayúsculas, recuerde que los nombres de los países igualmente inician con mayúsculas. Es importante usar esa regla ortográfica para no cometer esos errores que se ven mal en la presentación. De eso, yo lo había corregido todo eso, pero a la hora cuando lo pasé varias cosas se cambiaron, también el tipo de letra. Eso de que se cambian, eso no se cambia. Lo que uno guarda queda guardado y eso no tiene por qué variarse. Entonces no busquemos una excusa reforzada. Asumamos que sí tenemos el error y que tenemos que prestarle atención para futuras intervenciones. Bueno. Profe, tenemos otra clase, yo ya me... Sí, ya terminamos, esta era la última porque ya los otros, el caso Barrero dijo que mandó después envía, ya no hay más. El otro es Jaiber, que tampoco está, así que damos gracias por la experiencia y que les vaya bonito. Señor les bendiga. Bueno, chao. Chao. Ay, ¿qué hice?